Hola, nuestro compositor del mes es Georg Friedrich Händel. Él nació en 1685 en la ciudad de Halle. Esto fue en el Sacro Imperio Romano Germánico, actualmente Alemania. Él tuvo como padre a un cirujano barbero que trabajaba para el ducado. Su sueño del padre era que él fuera abogado en derecho civil. Entonces estaba tan alarmado porque lo veía con una inclinación fuerte hacia la música que inclusive le prohibió tocar algún instrumento o jugar con cualquier instrumento musical. Hay una anécdota que cuenta que cuando él era niño, en el granero de su casa existía un viejo clavecín y escuchaban sonidos en la noche, los cuales atribuían a un duende travieso. Un día se armaron de valor todos los de la familia y quisieron aclarar este misterio. Lo que hicieron fue, con una lámpara y unos garrotes, ir hacia el granero, abrir la puerta y, ¡oh sorpresa!, asombrados porque quien estaba haciendo los ruidos o tocando el instrumento era el pequeño Georg Friedrich, quien, ganando el temor a la soledad y a la oscuridad, pues dejaba su cama para ir a tocar el instrumento abandonado. En una visita a Weissenfels, el joven Händel se sentó en el taburete del órgano y empezó a tocar en el órgano de la iglesia. Bueno, todos sorprendidísimos y con esta interpretación que estaba dando estaban pues con la boca abierta, lo cual pues provocó que el duque convenciera al padre para que tomara lecciones de composición musical y de técnica para tocar el instrumento. Siguiendo los deseos de su difunto padre, en 1702 ingresó a la Universidad de Halle para estudiar la carrera de abogado. Händel decidió abandonar sus estudios de leyes e irse a Hamburgo. Sobre todo iba motivado porque allí existía un teatro de ópera. Ingresó en la orquesta de la ópera de Ganze Markttheater de Hamburg, tocando el violín primero y después el clavicordio. En este transcurso de tiempo tenía sus viajes en Hamburg e Italia. Iba y venía, entonces tuvo también una gran influencia de la ópera italiana. Él después de que regresó de Italia fue hacia Alemania. Allí él fue nombrado maestro de capilla de la corte del elector de Hannover, puesto que abandonó después por irse a Inglaterra, donde pronto se dio a conocer como autor de óperas italianas y finalmente fija su residencia en la ciudad británica y ahí se nacionaliza inglés. Es nombrado director de la Real Academia de Música, para la que compuso numerosas óperas e intentó imponer la ópera italiana, pero fracasó. Entonces Händel se dedicó al género del oratorio, en el que alcanzó la cumbre de la música. Ofrece en Dublín su primera audición de El Mesías. Seguramente conoces esta obra, es una de las obras más célebres de Händel. Después escribe otras obras de buena circunstancia, creando un estilo propio mezclando las tendencias italianas y europeas. El Mesías es un oratorio que le llevó 3 semanas componerlo en Londres y lo hizo porque los acreedores lo amenazaban con embargarlo. El Mesías tuvo tanto éxito y acogida en Inglaterra que aún es costumbre todavía que el público se ponga de pie cuando se interpreta el Aleluya. Él fue operado 3 veces de cataratas. La última ocasión él estaba totalmente ciego. En 1759 fallece en Londres. Un dato curioso es que Händel nació el mismo año que Bach, aunque Händel sobrevivió 9 años más que Bach. Te voy a contar una anécdota donde se dice que Händel visitó a una dama. En medio de la conversación, el perrito de la dama comenzó a ladrar. Händel se levantó, tomó al perro y lo arrojó afuera del cuarto. La dama, indignada, le pregunta: ¿por qué hizo eso? El compositor simplemente respondió: desafinaba a ladrar.
Händel ha gozado de una gran estima de sus compañeros compositores, tanto en su propia época como desde entonces. Beethoven incluso dijo que él era el maestro de todos nosotros, el compositor más grande que jamás haya existido. Él decía que se dejaría al descubierto su cabeza y se arrodillaría ante su tumba. En la coronación de Jorge II de Gran Bretaña e Irlanda, se interpretó la composición de la coronación Anthems, siendo el primer himno uno de los que más admiración causó, hasta tal punto que se decidió que a partir de ese momento en las sucesivas coronaciones de reyes británicos fuese interpretado dicho himno, algo que se ha realizado desde entonces en todas y cada una de las coronaciones que ha habido. La última fue utilizada en la coronación de la reina Isabel II. Tony Britton se inspiró en 1992 en el himno de Händel, haciendo una nueva versión para la Champions League, convirtiéndose en el emblema musical de este suceso, sonando al inicio de cada encuentro y en los spots publicitarios que anuncian cada partido. Händel representa no solo una de las cimas de la época barroca, sino que también de la música de todos los tiempos. Músico prolífico como pocos. Su producción abarca todos los géneros de su época, con especial predilección por la ópera y el oratorio, a los que con su aportación contribuyó a llevar a una etapa de gran esplendor. Este fue Georg Friedrich Händel, compositor de la época barroca.